Saludos, buenas noches y bienvenidos al último programa del año aquí en la Y Asturiana, el último programa del año. Bueno, pues es un orgullo y satisfacción, como diría Su Majestad el Rey, estar con ustedes por primera vez en unas Navidades. Bueno, pues ya saben, iniciamos la andadura del programa en octubre, nos ha llevado hasta aquí, hasta diciembre, y volveremos en enero, pero ya será 2016. Bueno, el programa de hoy será completamente variado, una temática completamente variada. Estará con nosotros la periodista Marta Reyero, también estará con nosotros el director de la Fundación Alimerca para conocer los proyectos de cooperación y solidaridad que realizan, y finalizaremos con los responsables de Asturias Acoge, una ONG que ayuda a personas procedentes de 31 países distintos. Muchos de ellos no celebran la Navidad, ya que pertenecen a otros credos o religiones, pero también es tiempo para conocer cómo pasan estos días. Cabecera y comenzamos. Bien, pues comenzamos y vamos con la primera invitada de esta noche. Se trata de la periodista Marta Reyero, a quienes todos ustedes conocen cuando ponen el telediario los fines de semana. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Bueno, bien, pues de vuelta a casa por Navidad, ¿no? De vuelta a casa por Navidad y encantada de estar aquí, aunque, bueno, pasé el puerto y pillé una moquera impresionante, claro. Pero espero que se me pase ya. Bueno, antes se pasaba el puerto y nada más pasar lo que eran los túneles, ya cambiaba el tiempo, llovía, ahora ya ni llueve. No, ahora no llueve. No voy a decir que está todo seco, porque no es cierto, no ha dado tiempo de que las cosas se sequen tanto, pero sí que me ha dado mucha pena todos los incendios que ha habido estos últimos días. Además, una víctima mortal en los trabajos de extinción, un piloto de un helicóptero, y la verdad es que la cosa se ha puesto muy complicada con los fuegos en todo el norte, porque ahora está ardiendo la mitad de Cantabria también y lleva días así. Y lo peor que dicen peligroso. Que son provocados. Y hoy está soplando un viento impresionante también, o sea que esas cosas no ayudan, pero bueno, esperemos que se solucione. Bueno, ¿cómo cierra el año, Marta Reyero? El año lo cierro, yo creo que con mucho optimismo. Siempre es bueno pensar que lo bueno que falta por llegar, ¿no? Y yo siempre pienso que lo bueno, o aunque sea malo, pero a veces lo desconocido siempre nos lleva a pensar que podemos mejorar y superarnos y hacer cosas diferentes, y me gusta hacer el año con optimismo, aunque hayan pasado cosas, bueno, pues cosas buenas, cosas malas, hay de todo, pero creo que no se puede perder, ¿no? Ni la sonrisa ni la esperanza de que todo pueda mejorar. Claro. Ha sido un año complicado, denso en la información, bueno, pues con noticias, bueno, pues no muy agradables, el tema de los refugiados sirios, muy complicado, bueno, sí. Y también el tema de Cataluña, que es como un rayo que no cesa, después las elecciones, muy complicado. Muy complicado. El tema de los inmigrantes, que todo el mundo, bueno, pues tiene la impresión, ¿no?, de que aparece y desaparece, ¿no?, como un río, que los medios de comunicación nos abalanzamos sobre un tema y luego lo olvidamos. En parte pueden tener razón, ¿no? Y en parte también yo creo que la cabeza, o sea, nuestra cabeza necesita en algún momento parar y decir, reflexionar y pensar sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que bombardear demasiado con una misma información, un mismo tema, a la gente, no quiero decir que sea perverso, pero sí la gente necesita cierto descanso, ¿no? Es decir, todos los días con la misma información, creo que puede incluso no ser sano. La gente necesita un poco de oxígeno mental y aunque sea tener unos días de descanso para volver a retomar un tema tan crudo como es el de la guerra en Siria y los refugiados y la inmigración y las barreras que está poniendo Europa a esa gente que lo único que quiere es buscar un sitio en el mundo, el sitio que se le niega en su propia tierra, ¿no? Claro. Es decir, necesito la oportunidad de darle a mi familia algo, un sustento, una protección que no tiene, ¿no? El derecho a vivir, porque estás en una tierra que está masacrándose. Y luego ya, por supuesto, si hablamos de Daesh, del Estado Islámico, que es otra de las grandes amenazas reales de este último año, 2015, con atentados como el de París, bueno, primero
el 13 de noviembre, que fue un momento dramático para todos, ¿no? Pensábamos que algo así no podía suceder en la capital francesa, una ciudad como París, ¿no? Claro. Y al final, pues aparte que pues, había españoles también entre las víctimas, gente joven, gente de todas las edades, hasta pues luego te enterabas que había pues padres con niños asistiendo a ese concierto, ¿no? Sí. Que aquí en España eso normalmente no, bueno, la ley lo impide, pero en Francia es algo bastante habitual. El ISIS, hablamos también de todo lo que está pasando con la política española. Yo no lo veo como algo negativo. Periodísticamente, informativamente, es muy apasionante, ¿no? Por fin tenemos otras muchas cosas de las que hablar, no solamente de dos grandes partidos y a lo mejor de los partidos nacionalistas que tradicionalmente eran un poco el apoyo de los partidos nacionales, ¿no? De los grandes partidos o de Izquierda Unida. Ahora hay otros dos actores nuevos que yo creo que hacen pensar en muchas cosas, que nos viene muy bien a los periodistas. Tenemos actores diferentes, con una forma de expresarse diferente, ya no nos suena todo a lo mismo, como hasta ahora, ¿no? que es verdad, nos sonaba todo igual. Y aunque sea solamente la forma de expresarse, la dialéctica, en el comportamiento, en la edad de la gente que acaba de entrar en el panorama político nacional, merece la pena. Y ya te digo, informativamente es una auténtica gozada. Luego, pues tendrán que, ¿no?, ver qué churas tiene cada líder político y ver cómo pactan, cómo llegan a acuerdos, que yo creo que también es una forma de retratarse y de ver exactamente el calado de los políticos que tenemos en este país, hasta dónde son capaces de llegar por la gobernabilidad de España y hasta dónde no. Bueno, o sea, es muy apasionante, ¿no? Ahí se va a ver cómo es cada uno. Ahí está sobre la mesa. Ahí está. Claro, sin embargo, en los informativos grandes, en los informativos nacionales, el tema que no falla ni un solo día es el tema de Cataluña. La gente puede llegar a cansar de tanto tema de Cataluña. A mí me consta que la gente sí se cansa. Vamos, yo tengo amigos que no son periodistas y me lo dicen. Ya pasó en su día, seguro que recuerdas, con el tema del estatut. Sí. Hace unos años estábamos constantemente con el estatut, abríamos los informativos con el estatut y claro, el peso de Cataluña, es cierto, ha sido muy importante durante todos estos años y durante, bueno, después en democracia ha sido muy importante para el resto del país, pero creo que también hay que compensar un poco, ¿no? O sea, esto es un porcentaje también de cuántos españoles somos en realidad, ¿no? Y Cataluña cuántos españoles representa en este momento, ¿no? La gente sí siente cierto hartazgo, pero lo mismo que sentiría si estuviésemos hablando de otra comunidad autónoma, si fuese Cantabria o fuese Asturias o fuese Galicia la que eclipsara la actualidad del resto de las comunidades, ¿no? Que hay cosas que también les importan y que necesitan que se hable de ellas. O sea que... Vamos a hablar un poquito más de ti. Bueno, ¿cómo se inicia en el tema del periodismo? Bueno, mi inicio, estuve un poco así como una especie de asteroide que no sabía muy bien lo que quería. Sí que quería que tuviese que ver con la escritura, con la conversación, con la forma, con la transmisión de algo, ¿no? Contar historias, lo que dicen storytelling, pues eso, contar historias, que es un poco lo que hacemos los periodistas. Algunos con más éxito que otros, algunos tienen más gancho, otros no lo tenemos, pero bueno, la historia es contar historias y a mí eso me gustaba, y me gustaba escribir. De hecho, empecé Filosofía y Letras aquí en Oviedo, con la idea de seguir por la rama de psicología, pero me di cuenta que a mí lo que me tiraba realmente eran los medios de comunicación, era la información. Empecé haciendo publicidad y al final, bueno, mi sitio fue la información de siempre, era lo que más me interesaba, ¿no? Lo que más me apasionaba. Y es difícil mantener la pasión después de ya pasados unos años, ¿no? Como en tantas otras cosas, como una pareja, como en los hobbies. Pero si realmente te gusta, si realmente es lo que te gusta, yo siempre lo digo, eso es lo que tienes que hacer. Cuando me preguntan ahora chavales que están en la universidad o que todavía no tienen muy claro qué van a hacer, oye, Marta, tal y como están las cosas, ¿tú crees que merece la pena estudiar periodismo, estudiar audiovisual? Y yo siempre les digo, si lo que te gusta es lo que te va a hacer feliz y es lo que vas a hacer con entusiasmo un día tras otro, ¿tú te imaginas teniendo que hacer? Mucha gente lo hace. Es una pena, pero a lo mejor es que no les queda más remedio, evidentemente. Pero la gente que está agobiada o que está aburrida en su trabajo, ¿no? Después de unos años,
a mí eso me da una pena terrible, porque no hay nada peor que la frustración o de no haber podido hacer eso que a uno le gusta, ¿no? Yo estoy encantada de haber elegido lo que estoy haciendo, es que no podría ser más feliz, la verdad. Y hay una fecha clave que es cuando usted, o cuando tú en este caso, cuando tú, perdón, compras el primer periódico. Sí, no recuerdo exactamente con qué edad, pero en mi casa se compraban periódicos, mi padre era lector de periódicos, mi madre también, se oía mucho la radio, se veían los informativos, entonces era el telediario, y es verdad que yo la información la tenía interiorizada desde por la mañana hasta por la noche, ¿no? Por los boletines de la radio y por los periódicos. Y creo recordar que con 14, 15 años quizás, fue cuando compré mi primer periódico. Y a mí eso me hizo sentirme muy mayor. No era ni el primer pitillo, que todavía no me lo había fumado, ni siquiera irme a ver la primera película al cine sola, que también fue un momento muy importante en mi vida, ¿no? Sino el primer periódico. Ahí es donde yo realmente me sentí adulta, porque daba un paso, o sea, me estaba metiendo ya en los contenidos de la gente mayor, la gente que se sentaba ahí con su cigarro en la cafetería, a ojear, no sé, fue un momento muy especial para mí, la verdad. Claro. ¿Y qué le dijeron sus amigas? Porque con 14 o 15 años aparecer con el mis periódico amigas debajo del brazo... mis amigas estaban con el Super Pop. Ah, bien, bien. Que mis amigas estaban con esas revistas, me acuerdo, con el Super Pop, que yo nunca compré esas revistas, no sé, yo era también un poco rara entonces, y nunca compré ese tipo de publicaciones, no por nada, no me parecía ni mejor ni peor, es que no me interesaba la música, pero no la música que aparecía en esas revistas, ¿no? Claro. Y pues sí, me imagino que ya les extrañaría o me verían así un poco rara, no sé. ¿Y dónde va esta con el periódico? ¿Dónde va esta con el periódico? Claro. Bueno, ¿televisión o radio? Las dos cosas. A ver, la radio fue mi comienzo, fue mi estreno, fue donde conocí a grandes periodistas, a grandísimos periodistas asturianos. Porque claro, yo empecé en la radio aquí en Asturias. Empecé en Radio Asturias, en Oviedo, con la familia Tollos, que me ayudó muchísimo. Entonces Berta era la directora de la emisora, pero ahí estaban todos, Luciano, Conchita, estaban también María José Loché, Julio Ruimal, bueno, Severino, que era una institución, ¿no? También en la radio asturiana. Y luego me fui a Ser Gijón, que entonces era Radio Minuto, y ahí me estrené haciendo mis primeros boletines, ¿no? Los boletines de noticias que había cada media hora en Radio Minuto, y luego ya eso pasó a ser Cadena Ser Gijón, y ahí, bueno, pues con Hora 14, y hacer ya informativos más largos, y fue, pues, para mí el comienzo, en Gijón con Javier Asenjo, y en Oviedo, en Radio Asturias, con la familia Tollos. Después se va a la televisión y, bueno, cuando comienza a presentar... es aquí en Asturias. Aquí en Asturias. ¿Sigue manteniendo a día de hoy alguna manía, alguna superstición a la hora de presentar, bueno, pues no sé, cuando entra a la cabecera y faltan segundos para comenzar o cuando pasa por maquillaje o algo, que arrastra todavía desde el inicio? Bueno, yo la manía, y ahora lo estoy echando de menos, pero como no estoy entrevistando yo, es lo de tener un bolígrafo en la mano. Sí. Y además a mí me gustan los bolígrafos grandes, siempre he tenido bolígrafos grandes. De hecho, algún amigo un día me regaló, me dijo, ¿a que no te atreves a sacar este bolígrafo? Y digo, pues sí me voy a atrever. Era un bolígrafo de este tamaño, de color verde, era un saltamontes de una película de Disney, un personaje, pero un saltamontes con todo, con sus patitas, enorme, era una cosa así. Y yo salía del informativo con el saltamontes. Me gustan los bolígrafos, sí, esa manía la sigo teniendo. Y luego cuando entra la careta y oigo la sintonía del informativo, siempre, no sé si te pasa a ti cuando empiezas también el programa, ¿no? Esa sensación de estoy en casa, todo está bien, me siento a gusto y cierto nervio, pero ya no es el nervio ese que no puedes controlar, sino ese nervio que te hace sentirte vivo, que estás, ¿no? Estoy vivo, estoy haciendo mi trabajo y me gusta mucho lo que hago, ¿no? Esos son, yo creo que los dos toques que yo tengo cuando empiezo el informativo, la musiquilla y el bolígrafo lo tengo que tener cerca. Claro. Bueno, y ahora las gafas porque no veo nada de cerca. Así que también las tengo que tener por la mesa. Y quizás el día que no le entre ese pequeño nerviosismo o que no te entre ese pequeño nerviosismo, digas, algo va mal. Ahí está. Si no te entra ese pequeño nerviosismo, es que algo va mal. Claro. Porque es que te has amodorrado tanto que ya como que te da igual lo que estás haciendo, ¿no?
ese momento a mí me parece, es mágico, es que es mágico ese momento. Supongo que será como cuando ves a tu pareja, si en ese momento no te... entonces será que algo... Y sobre todo si eres capaz muchas veces, es como de salir de ti, ¿no? Sí. Sales de ti con esa perspectiva y te estás observando a ti mismo, o en este caso estás observando también a tu pareja, pero como si fueses otra persona, ¿no? Sí. Es como si, imagínate que estás en una cafetería y dijeras, entra por primera vez, ¿no? Esa persona que lleva contigo 20 años. Claro. ¿Qué es lo que pienso cuando entra, ¿no?, por la puerta? ¿Qué es lo Claro. primero que siento? ¿Qué es lo que pienso? Claro. Es un poco el termómetro de cómo está la situación. Sí, eso sí. ¿Y algún tema que a la hora de presentar, cuando le pasan la escaleta, diga, esto otra vez? Bueno, yo creo, fíjate, creo que me pasa, ahora ya no tanto, pero me pasó una temporada cuando los políticos se dedicaban a lanzarse mensajes unos a otros, olvidando a los ciudadanos. Ese momento en el que los políticos se olvidan de que están hablando para las personas que depositamos su confianza en ellos y solamente hablan para el líder de la oposición o hablan para el secretario general del otro partido y se olvidan de que hablan para nosotros y de que nosotros les estamos manteniendo ahí, eso sí que me hace a veces, ¿no?, algún... pero si esto ya lo dijo ayer, pero qué pereza. Pues sí, es verdad, nos repetimos todos, yo me repito, seguro que tú te repites alguna vez, pero en el caso de ellos yo creo que es más grave que se repitan, es mucho más grave, porque su trabajo precisamente es no repetirse. Claro, o sea, es plantar cara a los problemas, dar soluciones, gestionar la administración, resolver los problemas de la gente, los problemas más urgentes, que probablemente no sea colocar una escultura gigante en la Plaza Castilla o, ¿no?, Claro. o reformar y sustituir el mobiliario urbano cada 2 años porque está un poco rozado, ¿no?, ese tipo de cosas. Bueno, a ver si ahora con el toque de atención que les dieron, bueno, pues claro, yo creo que sí se ponen un poquito las pilas. Tan seria, pero un día tuvo un ataque de risa colosal. No me digas que eso es seria, porque no lo soy. Bueno. No lo soy. La gente que me conoce fuera del trabajo lo sabe, no soy seria. Sí que es verdad que quizás tengo un estilo para contar las cosas más, yo diría más sereno, ¿no? No soy muy estridente, tampoco lo soy en mi vida luego fuera del trabajo. Soy más bien, creo, ¿no? Tampoco me gusta hablar de mí, pero la gente me ve más como alguien, pues una persona que tiende a la discreción, más que, ¿no?, a exagerar y tal. Y quizás eso, bueno, pues mi forma de presentar un poco es una prolongación de mi personalidad, pero no quiere decir que no me divierta como el resto de los seres humanos. Claro. Y sí que es verdad que me ha dado algún ataque de risa que no he podido contenerme, pero lo he agradecido, porque ahí te das cuenta también cuando una persona, bueno, pues se sale un poco de su papel natural en ese momento y te muestra una faceta distinta. A mí me encanta. Yo me lo paso muy bien en mi trabajo y en la redacción yo soy de las personas que más se ríe, Claro. Pero claro, luego cuando te pones en un plató tienes que contar ciertas cosas y esa parte de ti no aflora. Pero cuando ha aflorado, en la época en la que estaba con Miguel Ángel Oliver, con mi compañero de fin de semana que ahora está presentando de lunes a viernes por la noche, nos daban ataques de risa, bueno, algunos nos dieron, pero vamos... apoteósicos, de no parar, de sigue tú, yo no sigo, de casi meternos debajo de la mesa, ¿no? Pero esas cosas pasan y está muy bien. ¿Y cómo se lleva lo de trabajar los fines de semana? Porque, bueno, todo el mundo, o casi todo el mundo, trabaja por semana y el fin de, bueno, pues se hace planes y, sin embargo, la llaman Marta, tal cosa. Bueno, Marta pues trabaja. yo he aprendido a convivir con mi horario, como dice un amigo mío. Marta, tú y yo tenemos horarios de travesti, es verdad, nosotros tenemos horarios de salir, como si saliésemos los viernes, sábados y los domingos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, es una forma de hablar, no quiero, por supuesto, ofender a nadie, pero bueno, la gente pues que tiene un espectáculo nocturno, por ejemplo, ¿no?, que trabaja un espectáculo de noche. Pues yo tengo esos turnos diferentes, pero después de tantos años, casi de 9 años para 10, yo ya he sabido adaptarme y, sobre todo, mi familia se ha adaptado también, ¿no? Que eso es lo bueno, o sea, conseguir que tu pareja y tu hijo en edad escolar sientan lo menos posible la ausencia esos días y ellos sepan también sacar provecho de las circunstancias. Yo lo he sacado y estoy
no me puedo quejar, tengo trabajo, pues ahora me toca el fin de semana, dentro de unos años a lo mejor me toca otro horario, pero claro, lo veo como una oportunidad para poder hacer otras cosas fuera del horario en el que todo el mundo pues, lo utiliza para trabajar. Cosas que me vienen bien a mí, pues otro tipo de colaboraciones, tiempo para mí, para estudiar, para mis lecturas, para mis cosas, o sea que muy bien. ¿Tiene Twitter y Facebook? No tengo Twitter ni Facebook. Y hace muy bien. Porque o haces muy bien. Joder. Creo. Es que no me acabo de acostumbrar. No te preocupes. De tratar de Cuando estés despidiendo seguro que te acordarás de decirme tú. No lo tengo, pero hasta ahora no lo he necesitado. Y me explico. Tengo compañeros que sí tienen Facebook y tienen Twitter. Cualquier cosa que surge en la redacción, somos muchos. Claro. Todos los demás lo tienen. Y yo creo que no... En este momento no lo necesito. Además, creo que soy un poco yonki de muchas cosas y no me quiero encadenar a una obligación más. Porque eso yo creo que si lo tienes necesitas alimentarlo. No puedes tenerlo ahí y no utilizarlo nunca, ¿no? Y en mi caso, si no soy responsable para alimentar eso diariamente o bueno, con cierta frecuencia, no merece la pena, entonces prefiero. Y luego siempre digo esto de Cate Blanchett no tiene Twitter ni Facebook, pues yo tampoco. Claro. Y ya está. Y esto que digo es una opinión meramente personal. Twitter, ¿consideras que sirve para meter la pata, sobre todo los políticos? Bueno, pues un día escribieron algo y luego ahí quedó y va a llegar alguien dentro de 2 meses, 3 años, que va a decir, tal día escribiste esto. Sí, y ahí te quedó esa lápida. Ahí queda eso y los tweets de mucha gente, lo hemos visto, pues el concejal de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, con aquellos tweets que envió, hasta hace poco una de las personas que iba en la lista de Ciudadanos, con unos tweets muy controvertidos también. A ver, o eres una persona muy prudente, Las 24 horas del día. Las 24 horas del día, porque no es lo mismo que tú y yo hablemos fuera de cámara que hablemos ahora delante de cámara, ¿no? Claro. Y la gente no se da cuenta que Twitter, o sea, tú saldrías a la calle y te pondrías a gritar a la gente que no te conoce de nada las cosas que luego escribes en un tuit. Yo, sinceramente, yo no lo haría. Pero claro, la gente tiene que pensar, yo saldría a la calle y empezaría a contarle a 20, 30, 40, 100 personas cosas que si supiese quiénes son no lo haría. Pues no. Yo me hago esa pregunta. Entonces, como el 90% de la gente no puede ser prudente en las 24 horas, claro, se meten unos líos macanudos. Sí. Dices, esto yo lo puedo mantener con cierta solvencia y con prudencia y con educación. Hay gente que sí, pero está demostrado que la mayoría de la gente no, y se meten unos problemas tremendos. Yo ya tengo muchos problemas como para además buscarme más problemas en Twitter o en Facebook. Yo creo que no. Y ahora además con Twitter y Facebook hay medios que tienen que acabar desmintiendo cosas que alguien corrió un bulo por Twitter o Facebook. Exactamente, sí. Sin ningún fundamento y dices... Sin ningún fundamento y tú al final acabas picando. El otro día algo nos pasó, pues me parece que era nos pasó algo con un avión que supuestamente llevaba una bomba en el baño, un avión de Air France que había salido de Isla Mauricio y tenía que aterrizar en París. Claro, de entrada no te suena raro. Estás hablando de París como destino, procedente de Isla Mauricio, que tiene un aterrizaje de emergencia, me parece que era en Kenia, creo que era en Kenia, y claro, al principio, bueno, pues tal, no suena raro, porque estamos puede ISIS, podemos estar pensando que tal. Dimos una noticia falsa, no había ninguna bomba en el avión. Claro. No había ninguna bomba en el avión. Claro, luego tienes que decir, no, pues se ha informado mal, esto no ha sido así, sí que el avión aterrizó, pero ni el gobierno de Kenia ha confirmado que había una bomba ni nada parecido, ¿no? Y muchas veces metemos la pata, porque damos por hecho que todo lo que aparece en Twitter es verdad y no lo es. Claro. No lo es, hay que tener claro ese principio fundamental del periodismo, de contrastar la información. ¿Cómo contrastas tú un tuit? ¿No? Claro, ese Twitter. Que dice que el gobierno de Kenia confirma que hay, empiezas a mirar por agencias a ver si salen, bueno, pues parece que France Press dice, pero que hay un objeto sospechoso, pero no dice nada del gobierno. Es un follón, la verdad es que
Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Vamos a volver a ti. Tengo entendido que te gusta el mar y los deportes del mar. Mucho, sí. Sí, lo que pasa que, claro, yo viviendo en Madrid poco puedo hacer, ¿no? Poquito. Pero me gusta mucho, bueno, lo que hago es, me tengo que contentar con una piscina y ahí pues hacer todo lo que puedo, nadar, hacer aquagym, me gusta mucho la natación, me gusta mucho, me gustaba el surf, ahora me gusta el paddle surf, que también lo intento practicar, mi hijo hace surf, le he metido también bueno, le he metido no, él fue solo. Ya se metió él solo. A él le gustaba ya desde el principio el agua y ya está, y se metió también a hacer surf y le encanta. ¿Y ese sueño que me han contado de querer bucear en Australia ya se ha cumplido o aún no? Ese sueño todavía lo tengo ahí guardado en la mochila, que voy a ver si de alguna forma consigo que mi marido y a lo mejor ya mi hijo, como ya tiene 13 años, yo creo que ese viaje sí lo puede hacer ya, lo de ir a bucear a Australia, porque es, bueno, pues es un sueño, todo el mundo tiene algún sueño, ¿no? Algún viaje por hacer y yo tengo ese. Algún día lo haré, espero no estar demasiado mayor para bucear, pero vamos, lo haré seguro. Claro. Igual en 2016, mira. Claro, es puede ser un buen objetivo. Un buen deseo para 2016. Puede ser un buen objetivo. No dejarlo mucho más allá, porque con 13 años un niño dentro de poco va a decir yo con papá y mamá no, ya no viajo. Eso, ya dentro de poco ya no quiere salir, de momento aguanta, conseguimos que tenga aficiones parecidas a las nuestras, pero me temo que va a ser por poco tiempo ya. Otra cosa, Asturias es la gran desconocida para los españoles, quiero decir, solo salimos en un informativo grande cuando hay premios Príncipe o cuando hay una desgracia, tipo los incendios estos. Pues sí, y antes era la mina, sí. Bueno, y luego los tópicos de siempre, ¿no? La sidra, la mina, las vacas, les vaques, los picos de Europa... Y poquito más. Y poco más. Y luego cuando tú, algún compañero... Mira, Miguel Ángel Oliver. Miguel Ángel Oliver, por primera vez se vino a pasar el verano a la zona del Oriente, estando conmigo. Porque decía, yo es que no sé dónde ir, porque ya quiero cambiar un poco el Mediterráneo y tal. Digo, vente para Asturias. Claro. Y allá, y repitió además, repitió el verano por el Oriente y le encantó, pero es que hay mucha gente que hace como el salto, ¿no? Conoce Cantabria y conoce Galicia, y lo que hay en medio, que es lo más bonito, eso se lo pierde, ¿no? Claro que sí. Es la gran desconocida, e informativamente también. Yo hago lo que puedo, Yo hago lo que puedo, soy un emisario, hago lo que puedo y siempre intento, cuando hay algo de Asturias, oye, incluirlo de alguna forma en la escaleta del informativo, ¿no? Claro. Peleo mucho, es verdad, ahí sí que se me nota. Y de hecho muchas veces dicen, claro, tú esto lo quieres meter porque eres de Asturias. Digo, no, es importante, no solamente porque sea de Asturias, es importante en sí. Y merece la pena tener un espacio en el informativo. Yo peleo por eso. Hay veces que lo consigo, hay veces que no, pero cuando lo consigo me quedo muy satisfecha, la verdad. Claro. Sí. Para finalizar, un deseo para 2016 o para los Reyes Magos. Mira, un deseo para 2016, a mí me ha impactado mucho, no sé si lo habéis visto, no me voy a poner triste, no quiero terminar con algo triste esta entrevista, pero a mí me impactó mucho este año el Belén que colocó un asturiano maravilloso, que es el Padre Ángel, en la parroquia de San Antón de Madrid. Ese Belén, que es la Virgen María y San José, que son dos refugiados, un matrimonio de refugiados, y el niño Jesús es el niño Ilan, sirio, que murió ahogado en una playa, ¿no? Ese Belén a mí me hizo pensar muchas cosas, seguro que a mucha gente, creyente o no creyente, esto no es una cuestión esto es una cuestión no es de credo religioso, ¿no? Y además lo bueno que tiene el Padre Ángel es que llega, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Le pasa un poco como los que son francisquistas hoy, ¿no? O sea, hay creyentes y no creyentes. Pues al Padre Ángel yo creo que le sucede lo mismo. Y me hizo pensar, es verdad, en los refugiados. Estos realmente, los creyentes deben pensar que los primeros refugiados del mundo fueron San José y María, ¿no? José y María, que se tuvieron que marchar, o sea, se tuvieron que ir y buscaron refugio en el primer sitio que pudieron, ¿no? Pues el Padre Ángel yo creo que estaba un poco lanzando ese mensaje. Pues mi deseo para 2016 tiene que estar con esa gente, tiene que estar con
con los refugiados sirios, con esa gente que sigue huyendo, da igual que sea verano, que sea invierno, que sea Navidad, da igual la época del año, ellos tratan de... Que se resuelva, la mejor manera sería, evidentemente, que ellos puedan volver a sus casas, a su país, que se acabe la guerra ya de una vez, que llevamos ya mucho tiempo y muchos muertos, y que en 2016 podamos decir que se ha terminado la Gran Siria. Yo pienso en eso, en 2016, que se termine la Gran Siria. Pues ojalá que así sea. Pues Marta Reyero, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, y encantada de estar aquí, de verdad. Feliz año a todos. Igualmente. Y me alegro muchísimo de haber vuelto a casa por Navidad y de haber venido aquí, de verdad. La próxima vez que vuelva, nos visitas. Que vuelvas, nos visitas. Que vuelvas, nos visitas. Exacto. De verdad, lo prometo. Y la próxima vez, prometo, de principio a final, tratar de tú. Es que... Bueno, no te preocupes. Nos han quedado por hablar día muchas tras día, cosas, día tras día, tratando de usted y de repente llega una persona y dice, no, trátame de tú. Dices, No, y continuamos y podemos hablar de muchas otras cosas. Perfecto. Así que, gracias, Juan. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nosotros nos vamos ahora a publicidad, 1 o 2 minutos, y volvemos con el segundo invitado de esta noche, última noche del año. Hasta ahora. Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos en esta noche, última noche del año. Bueno, y lo hacemos recibiendo a nuestro segundo invitado, que en un momento paso, bueno, pues a presentarles. Como ustedes sabrán, bueno, aquellas personas que siguen el programa, bueno, pues a lo largo de todas estas semanas pasadas, pues hemos hablado con distintos colectivos y entidades de carácter benéfico y de ayuda a los demás, que siempre citaban, pues, un benefactor. Se trataba este benefactor en el caso de la Fundación Alimerca, colectivos como el Banco de Alimentos, la Cocina Económica de Oviedo, Cáritas, Apaci. Bueno, pues distintas entidades y colectivos con distintos fines siempre citaban el mismo benefactor, que en este caso era la Fundación Alimerca. Bien, pues nos llamó la curiosidad y hemos querido conocer en persona a la Fundación Alimerca, y cuando digo en persona hablo de su director, Antonio Blanco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues son ustedes como el gran benefactor de muchísimas causas asturianas, todos les citan. Bueno, somos un colaborador de diferentes entidades, tanto de Asturias como de Castilla y León. Hablar de gran benefactor que es ellos demasiado... Bueno, somos un ¿no? colaborador. Nosotros sí es verdad que nos gusta conocer los proyectos de ámbito social, de ámbito sanitario también, que se realizan en nuestro entorno, en aquellos municipios donde está presente el Grupo Alimerca, y buscar aquellos proyectos que sean de continuidad, que estén desarrollando a largo plazo y en los que de una u otra forma podamos implicarnos, claro, bien financiando, bien aportando alimentos, o muchas veces uniéndonos en un proyecto conjunto. Ustedes, esta gente se ha reunido y ha emitido un vídeo de felicitación de estas Navidades, algunos de ellos, en este caso bueno, sería prácticamente imposible abarcarlos a todos. Bueno, pues vamos a ver ese vídeo porque verdaderamente merece la pena que estos colectivos feliciten la Navidad. Vamos con el vídeo. Desde la Cocina Económica de Oviedo queremos decir todos ¡Feliz Navidad! Queremos desear a todos ¡Feliz Navidad! Os deseamos ¡Feliz Navidad! El Principado desea felices fiestas. ¡Feliz Navidad! Desde el Banco de Alimentos queremos felicitar el 2016 a todos los donantes y receptores de alimentos. Feliz Navidad a todos y buena entrada del año 2016. Desde el Centro de Día Concepción Arenal, los voluntarios, trabajadores y usuarios os deseamos felices fiestas. ¡Felices fiestas! Desde Alzheimer León os deseamos feliz Navidad y seguiremos luchando por un mañana sin Alzheimer. Desde Amidao, todos los que componemos esta gran familia os queremos desear lo mejor para el año venidero y que paséis unas felices fiestas y muy feliz Navidad.
Chicos. ¡Feliz Navidad! Un momento. ¡Felices fiestas! Y se me olvidó otra vez. Si está mal, hacemos otra cosa. Bueno, pues si lo teníamos, la gente incluso se lo toma con humor a la hora de grabar los vídeos. Bueno, tiene una acción social extensa. Tenemos una acción social presente en aquellos municipios donde está la empresa. Hablamos de 6 provincias del norte de España, tanto de Castilla y León como de Lugo, en el caso de Galicia y Asturias, y extensa porque tocamos diferentes ámbitos, desde la acción social más básica, la que busca mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, buscando una dignidad en su vida cotidiana, hasta ámbitos de salud y de cooperación al desarrollo. En ese punto de vista sí que es extenso, aunque también es verdad, y por el vídeo podemos comprobarlo, que cuando se trabaja con estos temas y con estos colectivos, siempre parece que estamos haciendo muy poco. Claro, siempre se quiere abarcar más. Siempre ¿no? parece que Claro. extenso es muchísimo lo que nos queda para considerar que es una obra social extensa. ¿Cómo nace el proyecto de fundación? ¿Cómo nace la idea de decir, bueno, pues voy a tener esta labor altruista, Sí, esta labor... sí, el proyecto nace del fundador del Grupo Alimerca, de Luis Noé Fernández. De hecho, tenemos unos premios anuales que llevan el nombre del fundador, y nace pues ahora hace, pues podríamos ser 12 años, cuando la empresa ya tenía un volumen importante, considerable, y él consideraba que tenía que devolver a la sociedad parte de lo que había recibido. En el fondo, es un modelo de filantropía clásico, anglosajón, empresario hecho a sí mismo, que cuando llega a un nivel de desarrollo económico, empresarial, pues considera que tiene que colaborar de alguna forma con la sociedad. En ese momento, y yo creo que muy bien asesorado, consideró que la mejor forma para hacerlo era crear una entidad con una estructura jurídica propia, con una fundación, afectar un capital a ella y a partir de ahí definir unas líneas de actuación. Ese fue el origen. Los primeros años, los primeros 5 años, yo estoy desde el principio en la fundación, por eso tengo una cierta recuerdo, ¿no? Una trayectoria histórica de la entidad. Y sí recuerdo que estos primeros años éramos muy generalistas. Abrimos la ventanilla de la obra social y recibimos solicitudes, peticiones de la sociedad, de las diferentes comunidades. Las peticiones son impresionantes. Son plurales, heterogéneas, desde el ámbito deportivo hasta la cooperación, pasando por música, cultura, todos los ámbitos, tanto entidades muy micro, como peticiones que hacían, por ejemplo, una asociación de padres y madres de alumnos de un colegio, hasta macro, como podía ser peticiones que podía haber desde administraciones públicas, de ámbito autonómico. Y entonces nos dimos cuenta, al finalizar el primer lustro de los primeros 5 años de la vida de la fundación, que esa no era una forma adecuada de trabajar. Una fundación generalista es muy interesante, pero claro, cuando sus fondos son muy elevados. En nuestro caso, al no ser la situación que teníamos, nos planteamos que teníamos que pasar a un modelo de fundación más especializada. Entonces, buscando coherencia con los fines de la empresa patrono, la alimentación, buscando también responder a muchas peticiones que nos habían hecho los colectivos de nuestro entorno, y ahí hablaban de pobreza, de discapacidad, de salud, también de alimentación. Fuimos uniendo todas esas piezas y ya definimos las líneas de trabajo que tenemos, las 5 líneas de trabajo que nos definen, que definen a nuestra fundación. Claro. Decía usted un modelo anglosajón de empresario hecho a sí mismo. No es muy común eso en España, ¿no? Bueno, el modelo fundacional sí es común, muchas veces no tanto como se cree, porque hay mucha discreción también, pero por ejemplo en la Asociación Española de Fundaciones, en la que estamos muy orgullosos de formar parte y tener un papel activo en ella, el número de fundaciones corporativas empresariales es elevado. No si lo comparamos con una sociedad como la anglosajona, pero también tenemos que tener en cuenta una variable que muchas veces se infravalora, que es el sistema fiscal. Hablamos de un sistema fiscal más complejo, más complejo que el anglosajón, y que por ello muchos empresarios ya consideran que a través de su fiscalidad directa e indirecta ya están contribuyendo a la sociedad. Y esto que es un añadido, mientras que en la cultura anglosajona casi hay una sensación de obligatoriedad por construir la sociedad civil de la que formas parte, y no siempre el sistema fiscal se considera
suficiente y por eso se complementa con unas vías personales, con dotación de patrimonio, donaciones, etcétera. Citaba usted, bueno, hay ayudas en 5 líneas o proyectos en 5 líneas, bueno, que tocan prácticamente en muchos campos. Albergue de transeúntes en León, la casa de ayuda a las familias de Apaci, el otro día su presidenta estaba aquí, nos comentaba, bueno, pues el desahogo económico que supone. Bueno, ustedes, claro, tienen que recibir proyectos y cribar. Sí, hombre, sí es verdad que ya con los años vamos teniendo unos proyectos fijos, con unas ayudas nominativas a los que ayudamos y con los que mantenemos a largo plazo. A pesar de ello, sí, cada año se reciben nuevas ayudas, algunas son valoradas positivamente y podemos empezar a colaborar con ellos y otras, desgraciadamente, pues no es posible. No es posible, no se puede colaborar. Y si quisiésemos aumentar mucho las colaboraciones, dispersaríamos. Y yo creo que no debemos dispersar, debemos centrarnos en unos proyectos con los que ya estamos vinculados y consolidar en ellos. En cooperación internacional, ¿cuáles son los principales? Por ejemplo, en el caso de cooperación internacional estamos colaborando a través de una ONG pequeña que hay en Asturias, Solidaridad con Benín, para el mantenimiento de unos centros nutricionales en el norte de Benín. El último año se colaboró con 2 centros nutricionales, son para situaciones muy duras, muy delicadas, de niños que llegan malnutridos, muchas veces no por ausencia de alimentos, sino por unos problemas culturales de educación nutricional e incluso por temas antropológicos. Claro. El caso de los niños brujo, por ejemplo, niños que fallecen sus madres en el parto y se consideran que tienen un espíritu negativo y se les deja fallecer por inanición, y muchas veces aparecen estos niños en estos centros nutricionales, otras veces es porque no se combinan los nutrientes adecuados para que el niño reciba una dieta nutritiva, y llegan a estos centros nutricionales que, lógicamente, nos gustaría algún día dejar de financiarlos porque desaparezcan. Pero somos conscientes de que hay que hacer cambios estructurales mayores antes de que desaparezcan. Y hasta que eso llegue, pues sí que tenemos el compromiso de financiar alimentos básicos para estos centros. Este es un ejemplo de proyecto en el que llevamos ya varios años implicados y que mostramos interés en continuar. Claro. Han cerrado ustedes recientemente la campaña navideña. Bueno, ¿con qué resultado? Bien, muy interesante, porque nosotros en la campaña navideña lo que hacemos es contactar con algunas entidades con las que colaboramos, concretamente con aquellas que tienen viviendas tuteladas, viviendas con apoyo para personas en situación vulnerable, y con comedores sociales. Contactamos con estas entidades y les preguntamos qué alimentos necesitan especiales para los menús navideños. Somos conscientes de que estas entidades, a través del Banco de Alimentos, que realizan una excelente labor, ya tienen muchísimos alimentos. Pero también somos conscientes, porque así nos lo manifiestan, que hay productos, por ejemplo, de pescadería, por ejemplo, charcutería, embutidos, carnes especiales, frutas variadas, o helados o postres dulces navideños que no son tan fáciles de recibir. Y el Banco de Alimentos presta unos productos de primera necesidad, o aquellos que recibe de una gran recogida como la que han tenido el mes pasado, pero pues no todos los productos que la gente quiere tener en una noche como hoy. Dentro de unas horas todos vamos a disfrutar de una cena de Nochevieja, pero sí es verdad que pues no están disponibles siempre. Entonces lo que hacemos es que nos hagan un listado, que nos haga la lista de la compra. Entonces, por ejemplo, le decimos al comedor Atalaya de Burgos, un comedor intercultural donde hay muchísima inmigración, situaciones muy delicadas, o el caso de comedores aquí, viviendas tuteladas en Asturias, les decimos hagan la lista de la compra. Y algunos nos mandan incluso sus menús con mucho orgullo y te dicen: necesito merluza, necesito gambas, pero porque voy a hacer este plato, ¿no? Y la campaña de Navidad pues se saldó haciendo un envío a estas entidades de diferentes provincias, que lo recogieron la semana pasada, el día 23 de diciembre, lo recogieron por la tarde y ya tuvieron preparado para la cocina de Nochebuena, de Navidad, y ayer volvieron a recoger algunas para la de Nochevieja, para esta noche. Sí, claro, y para Año Nuevo, sin duda. Y para mañana. Claro. Bueno, esos premios, Luis Noé, se van consolidando y ganan importancia. Sí, bueno, esos premios, Luis Noé, acabo de decir antes el nombre, esos premios llevan el nombre del fundador del Grupo Alimerca, el nombre del fundador de la fundación, y nos parecía
necesario convocar unos premios al año, y además es un deseo expreso del actual presidente, de Alejandro Fernández, el mantenimiento de estos premios como homenaje a su padre, y además que sea también un signo de cierre. Con estos premios cerramos el año, se celebraron hace 2 semanas aquí en Oviedo, y cerramos el ejercicio anual dando 2 premios. Uno a la mejor experiencia, una experiencia muy destacada en el ámbito de nutrición, que este año fue para un proyecto del grupo GEICAN de investigación de cáncer de mama, que estudia las relaciones entre la dieta saludable, la actividad física y el cáncer de mama. Y otro premio en otra modalidad es la otra cara de la moneda, uno es la nutrición y otro la lucha contra el hambre, que este año fue para la ONG Infancia Sin Fronteras por trabajar un proyecto de huertos saludables para dar poder a mujeres de Níger, en el ámbito rural de Níger. Claro. Bueno, y también se ocupan ustedes de la integración laboral de trabajadores dentro de la propia empresa. Nos ocupábamos, sí. Para nosotros fue un proyecto de los más satisfactorios, fue un proyecto con fecha de inicio y de fin, además un proyecto que duró 10 años, una década, que consistía en la integración de jóvenes con discapacidad intelectual en puestos ordinarios del grupo Alimerca, concretamente en el puesto de ayudante de reposición, ayudante de sala, y en el puesto de ayudante de panadería. Este proyecto lo que hicimos fue durante estos 10 años articular con las asociaciones Down de Oviedo, de León y de Valladolid, y también con otras entidades como puede ser la Asociación Emburria en Cangas de Onís o la Fundación EDES en Tapia. Articulamos un sistema de formación y empleo con apoyo, de forma que se seleccionaban a aquellos jóvenes con discapacidad intelectual que tuviesen competencias aptas para estos puestos de trabajo. Se hacía un programa de formación en estas entidades y luego un empleo con apoyo, un empleo tutelado con un preparador laboral que iba acompañando al trabajador en el aprendizaje, en el puesto de trabajo, hasta que ya podía dejar a la persona desempeñarlo de forma autónoma. En este momento, hicimos además una serie de encuentros, de jornadas técnicas, esto se plasmó también en publicaciones, en revistas especializadas en discapacidad, y en este momento ahora el programa está cerrado y ahora se desarrolla o ha cogido un relevo muy importante lo que es ya el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Y digo muy importante porque además se acaba de incorporar una profesional, una psicóloga especializada en discapacidad, para reforzar y ampliar la integración de personas con discapacidad, ya no solo con discapacidad intelectual, sino también con otras discapacidades como pueden ser sensoriales, orgánicas. Y el resultado es bueno, por lo que me consta, incluso a nivel laboral de los trabajadores. El resultado es bueno, el están contentos. El resultado tiene luces y sombras, como toda incorporación laboral. Los chicos con síndrome de Down o con inteligencia límite son como cualquier otro trabajador, hay días buenos, hay días malos, hay momentos mejores y momentos peores, y en una balanza, por supuesto, es positivo, y lo más positivo es que se haya dado la oportunidad de trabajar en un entorno normalizado a personas con discapacidad intelectual. Citaba usted la palabra balanza, vamos precisamente a hablar de balance, de ese balance de 2015. 2015 en España continúa siendo un año afectado por la crisis. La crisis, para muchas entidades, pues está siendo, entidades y particulares, lógico, está siendo un azote. A pesar de la crisis, a pesar de, se nos marcan esos indicadores que dicen que la vamos abandonando poco a poco, ¿qué balance hacen ustedes de 2015? Desde la Fundación nosotros hemos visto el incremento del número de peticiones. Desde la Fundación también es verdad que hay estructuras muy profesionalizadas, yo creo que cada vez más profesionalizadas, y felicito por ello a los bancos de alimentos o entidades como la Cocina Económica aquí en Oviedo, y esa profesionalización también hace que las peticiones, si no van en aumento, son mucho más centradas, más orientadas a determinados productos, entonces ahí sí que notamos un incremento, pero también por el incremento, por ejemplo, de viviendas tuteladas. Por ejemplo, en el Casquero de Castilla y León colaboramos con la red de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, que han dado un paso más allá, creando viviendas con apoyo para adultos que, por los motivos que sean, no viven en su entorno familiar o han perdido su entorno familiar y pasan a estas viviendas autónomas, en las que entonces piden también este apoyo alimentario, para que los chicos puedan tener una calidad de vida mayor, ¿no?
Entonces ahí también se incrementaron las peticiones por este tipo de viviendas, pero es que también se mejoraron estos servicios y aparecieron nuevos dispositivos de ayuda. Entonces, en ese sentido, hay más ayudas, pero también es verdad que hay un sector social muchísimo más profesionalizado, que sabe cuando pide la ayuda, por qué la pide, cómo la gestiona. Es un ámbito poco conocido desde la opinión pública, o no tan conocido como debiera, y cada vez más profesionalizado. ¿Y qué avance hace para 2016? ¿Qué proyección? Bueno, para 2016 lo más importante es consolidar lo que tenemos, reforzar el programa de apoyo, por ejemplo, a enfermos oncológicos también, reforzar el centro que tenemos en colaboración con la entidad San Vicente de Paul y León para transeúntes, para personas sin techo en los meses de invierno. Y el tema de la ayuda alimentaria que estamos hablando, pues vamos a transformar el modelo clásico del vale de compra por unas tarjetas en colaboración con Fundación La Caixa para asegurar la mayor discreción y evitar todo tipo de estigmatización de las personas que van a canjear una ayuda alimentaria, pues que no lleven un vale sino una tarjeta de compra como cualquier otra. Eso entre otros muchos proyectos. Y luego, ya que estamos en un medio de comunicación, ¿no? Va a ser muy importante en 2016 para nosotros reforzar el área de comunicación. De hecho, dentro del plan de actuación aprobado recientemente, vamos a considerar la comunicación como una línea propia de trabajo, con un área transversal que va a afectar a todas, porque nos parece muy importante que la sociedad y que las personas no que nos conozcan a nosotros, sino que conozcan la realidad de las entidades con las que colaboramos, porque como salía en el vídeo, son nuestra razón de ser, y muchas veces realizan un trabajo silencioso, oculto, y vamos a darle voz a través de nuestras posibilidades en redes y otras herramientas de comunicación como el periódico, la memoria. Eso va a ser un reto, dar voz a muchas entidades con las que colaboramos y que, como digo, son nuestra razón de ser. Pues muchísimas gracias, Antonio Blanco, director de la Fundación Alimerca. Muchísimas gracias por estar con nosotros, pues esta noche, robándole tiempo de lo que es una jornada tan familiar. Festiva, que nos vamos ya todos. Y tan festiva, pero creo que merecía la pena, pues acercar al público o a los telespectadores, en este caso, pues la labor que se realiza con todas estas organizaciones y entidades más mayores, más pequeñas, en número, pero grandes todas en ilusión. Grandes todas, Y que se dejan la piel muchas veces al 90-99% su personal de forma desinteresada y voluntaria, por ayudar a aquellos desfavorecidos que en este país, pues lamentablemente aumentaron con el tema de la crisis, que a ver si se nos va ya de una vez y la dejamos atrás. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, y para mí de verdad que es una maravilla estar aquí. Cerrar el año contando un trabajo tan satisfactorio como este y tan gratificante es una forma estupenda de cerrarlo y de empezarlo dentro de unas horas. Muchas gracias. Sin duda, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad, tan solo 1 o 2 minutos, y vamos ya a afrontar lo que es la recta final del último programa del año. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y vamos a hablar con un hombre que llegó a Asturias desde un país muy lejano, buscando un futuro mejor, y que se ha integrado desde 2007, pues como un asturiano más prácticamente. Hablamos con Adama Diouf. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Adama, eres presidente de Asturias Acoge, ¿verdad? Efectivamente. Y decía yo que llevas en Asturias desde 2007 y prácticamente un asturiano más. Eso, me gustaría, sí. Si me dejan, me gustaría. Claro. Oye, ¿a qué os dedicáis principalmente en Asturias Acoge? ¿Cuál es la labor? Asturias Acoge existe más de 20 años dedicándose a esa muy buena labor desde mi punto de vista, no solamente de presidente, pero desde mi punto de vista de persona usuaria y tal, que el español ahora que estoy hablando, que me permite comunicar, yo lo aprendí en esa asociación. Claro. Y como muchos miles y miles de mis compañeros ya pasaron por Asturias Acoge para aprender el español y para aprender a comunicar, pero para recibir también asesoramiento jurídico y para recibir ayuda económicas y para recibir más seguimiento y
por su integración en esa sociedad asturiana. Claro. ¿Cómo os encontráis aquí en Asturias? La verdad, pues bien, muy bien. Sobre todo, pues partiendo de mi propia experiencia. Claro. Yo puedo decir que Asturias yo lo he elegido, pues aunque pues la salida de mi país, pues yo salí de mi país sin quererlo, porque a veces nos echan desde nuestros países, porque creo que como todo el mundo, como las asturianas, que tenemos también el derecho de poder quedar en nuestras tierras. Pero no es así, es que la situación llega a un momento en que mucha gente tiene que irse para buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias. Entonces, pues yo hace unos 8 años decidí pues salir de Senegal, como muchos subsaharianos, para venir aquí al primer mundo. Pero mi país de destino era Francia, en verdad. Pero tuve muy mala experiencia de racismo institucional, de acoso policial, y etcétera, etcétera. ¿En Francia? En Francia, y al final pues yo me marché, decidí marcharme de Francia y para otra tierra. Y pues esa tierra pues soy Asturias. ¿Y por qué? Porque antes tenía unos compañeros que vivían aquí, vivían primero en Madrid, pero luego Asturias. Y cuando me puse, pues al ser harto de ese racismo institucional en Francia, y que pensaba que era la madre patria, no sé cómo se dice, madre pero patria. que no funcionó, yo decidí pues pasarme de todo esto. Entonces, ¿a dónde ir? Pues a otro sitio. Tuve que pues, ponerme en contacto con esa gente, preguntando y tal, y me dijeron que pues estaban al sur de Francia y en un sitio que se llama Asturias, y que desde que se marcharon de Madrid y que vinieron a vivir aquí ya relativamente pues estaban viviendo mejor, más relativamente pues mucho mejor, más relajado, con menos represión y tal. Entonces pues yo no volví a pensármelo. Cogí el autobús, el tren hacia el sur de Francia, y por Irún, pues llegué aquí hace unos más de 7 años, 8 años, sí. Casi 8 años. Oye, ¿has sufrido racismo en Francia? ¿Racismo en Asturias? ¿Algún episodio? Racismo desde, pues no, la verdad que igual tiene que ser por los espacios donde yo me muevo y tal, pero reconozco, pues ha habido... Pero algunos casos, creo que lo de racismo también no estoy intentando justificar, pero el racismo creo que no tiene país, porque hasta igual en África habría gente racista, pero de manera general aquí en Asturias nos encontramos acogida muy bien, pero sí que hubo casos de racismo. Por ejemplo, el caso de un chico que se llama Mamshekh Camara, en el 2010 creo que sufrió un caso de racismo y que esto llegó al juzgado. Porque era pues usuario de Asturias Acoge y de asociación también, y estaba haciendo un trabajo de reparto y creo que en un sitio que se llama El Verón sufrió un racismo, un señor que salió y le trató de todos los nombres y le dijo que vuelve a tu puta país, y pues le echó de forma muy violenta pues al suelo y tuvo que ir al hospital y tal. Claro. Entonces tuvimos, pues, desde Asturias Acoge, su racismo y tal, llevar el tema. Entonces, racismo sí, hay poquitos casos, pero de manera general, yo personalmente, yo me siento mucho mejor acogido aquí en la sociedad asturiana, y también, como lo que acaba de decir un compañero que hizo de Aliatar, que se llama Abdu, que también es usuario de Asturias Acoge, que comentó que sí, que la gente está muy bien acogida aquí en Asturias. Claro. Bueno, hay que señalar, Francia es para Senegal la metrópoli, en este Justamente, caso. Vosotros habláis perfectamente francés, os habéis educado en el sistema francés. Mis profes en la época, cuando yo era estudiante, alumnos y tal, eran franceses, era en la época de la cooperación internacional. Y pues General de Gaulle, que fue presidente de Francia, decía en su visita en 1957 a Senegal, que después de Francia, los franceses tenían como Senegal el mejor país donde vivir, donde pues que estaban muy bien acogidos en Senegal, que le consideraban con su segunda patria. Claro, ¿Ves? Entonces, es que esto no es solamente para los franceses, casi para toda gente que venga de fuera,
es que tenemos casi como un deber religioso de acoger a esa gente. Al extranjero. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros Ya. ya pensamos que debe ser recíproca, pero venimos aquí, pues ya nos encontramos con ese choque. Cuesta entender. A mí me costó mucho entender lo que mi experiencia en Francia. Claro. Por otra parte, ¿cuántas nacionalidades alberga Asturias acoge? Asturias acoge ya pues sin límite, pero más de 35 nacionalidades ya pues pasaron por Asturias acoge. Asturias acoge es una asociación abierta de acogida a inmigrantes, vengan donde vengan. Nos dedicamos a dar clases de español, nos dedicamos también a hacer acompañamiento, pues lo que sea, pues jurídico o pues médico. Sí. Tenemos un pool de abogados que hacen consultas gratuitas los jueves y los lunes. Y tenemos también pues un área social que lleva el tema económico a pesar de la crisis y tal, intentando pues ayudar a esa gente pues su integración, mejor integración. El tema de la crisis que citabas ahora, bueno, nos ha golpeado prácticamente a todos, a vosotros también habéis tenido también pérdidas de trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que no hace falta ir hacia lejos, desde la vuelta de la esquina ya pues tenemos un ejemplo así, mucha gente. Yo por ejemplo estaba trabajando pues gracias a esa acogida asturiana y tal, en una ONG, y que no era Asturias Acoge, porque Asturias Acoge yo soy el presidente, pero eso, trabajaba con una ONG y tal, pero esa crisis golpea a todo el mundo. Las ONG, las que se dedican a lo humanitario, ya tienen menos ingresos. Que con el fondo que se dedica a la cooperación, cada año hay menos. Entonces a veces llega un momento en que hay que ajustar. Hasta esto tocó a Asturias Acoge, que tuvimos que quedar sin trabajadora y tal. Entonces, sí, esto nos afecta a todos. Encima, por ejemplo, afecta a nosotros, creo que mucho más que al resto, al ser, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Le maillon chaîne de la chaîne. Es decir, una cadena tiene una parte más débil. Eslabón más tal, por ser aquí, igual que como en caso mío hemos elegido vivir aquí, pero no tenemos ni papá ni mamá ni tal, ¿sabes? Para apoyarnos. Entonces, cuando ocurre esto, estáis más desprotegidos. Eso, entonces, pero yo reconozco, la crisis es que está golpeando a todo el mundo, pero creo que con más solidaridad ya podríamos llegar a más cosas. Sin duda. Oye, Adama, para finalizar, el tema de la Navidad. Vosotros sois de religión islámica, no celebráis la Navidad, pero bueno, llevas los suficientes años en España, en Asturias, para saber cómo nosotros celebramos la Navidad. Tradicionalmente es una época de mayor alegría, de mayor hermanamiento, de mayor felicidad. Bueno, la cosa ahora por los países extranjeros está tensa, sabes que hay tensiones con distintos países islámicos. Bueno, creo que Navidad quizás fuera un buen momento para hacer un alto en el camino y tratar de acercar posturas, ¿no? Efectivamente, creo que pues yo del país donde vengo, de muchos subsaharianos o africanos, solemos llamar el país del diálogo, porque el primer presidente que tuvimos, Léopold Sédar Senghor, que era un presidente poeta, decía que el Senegal es un país de diálogo. Nosotros creemos siempre en una sociedad multicultural, una sociedad universalista, una sociedad de diálogo. De choque, no. Pues sí puede de choque intelectual y tal, pero al lado físico no. Porque hablando mucho, creo que no hace falta llegar a unas soluciones extremas. Navidad creo que es una época de alegría y de tal que nuestro deseo, el regalo que nosotros queríamos y nosotras desde el punto de vista de inmigrantes y tal, el mejor regalo sería que la gente abre un poco más su mente, su corazón, y que dejan al lado, por ejemplo, falsos discursos como unos que están intentando implementar entre los que llaman inmigrantes económicos e inmigrantes como los refugiados. Creo que el tema, esos refugiados que ya se marchan y que se hunden en el mar Mediterráneo, son los mismos que esos inmigrantes que cogen pateras y que se hunden. Todos están huyendo una situación de crisis, de peligro, de infierno invivable. Y creo que todos los seres humanos tienen el derecho a existir, a vivir con dignidad y tal. Estamos aquí porque nos toca, pero la vida es como una bola que ronda. Que da vueltas. Igual en el pasado, algún sitio del primer mundo,
hubo problemas, esa gente tuvo que emigrar, emigrar. Entonces creo que el mejor regalo que pedimos desde mi punto de vista inmigrante, pero desde mi punto de vista de presidente de Asturias Acoge, para las personas refugiadas, para los inmigrantes y tal, que esa sociedad asturiana que nos gusta, que yo personalmente he elegido, que muchos, por ejemplo, de mis compañeros, igual que no habrían elegido, pero que no tenían más remedio, que están aquí, abrirnos el corazón, la mente, y para seguir conviviendo. Yo no digo que las asturianas tendrían que renunciar a su cultura, no, pero una sociedad multicultural donde nos abren puertas, huecos, y nosotros también intentaremos aprender, seguir aprendiendo de la sociedad asturiana y para ir entre ambas partes enriqueciéndonos. Sin duda. Pues Adama Diouf, presidente de Asturias Acoge, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, agradecerte tu presencia, tus palabras, y aunque seas islámico, llevas muchísimo tiempo con nosotros, con lo cual puedo decirte tranquilamente Feliz Navidad. Feliz Navidad, muchas gracias, porque Navidad también no es solamente para los musulmanes, o no, para los cristianos. Creo que Navidad, su espíritu, es para todo el mundo mundial. El mundo mundial no deja a nadie fuera. Claro. Es el mismo Dios, el Dios de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes, de los que no creen, es el mismo para nosotros. Entonces, cuando haya fiesta, por ejemplo, en nuestro país, en Senegal, yo tengo una parte de mi familia que es cristiana. Compartimos fiestas. Claro. Navidad tiene que ser para todo el mundo. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos a publicidad y volvemos tan solo dentro de 2 minutos aproximadamente. Hasta ahora. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Hemos estado con Marta Reyero, hemos estado con Antonio Blanco, director de la Fundación Alimerca, y hemos estado con los responsables de la ONG Asturias Acoge. No nos queda más que despedirnos en esta última noche del año. Bueno, pues una noche la cual es nuestra primera Navidad. Con ustedes empezábamos, como decíamos al inicio, empezábamos en octubre y continuaremos, bueno, pues a partir de enero, aquí, en Y, en la Y Asturiana. Por lo tanto, nos vamos. Gracias por su atención y buenas noches. Vamos a brindar por el nuevo año con ustedes. Que tengan un muy feliz 2016.